Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Hola, hola, hola. Así es, vea. No hay pájaro pequeño que inicie el vuelo que se detenga. Nosotros somos un país pequeño, pero ya iniciamos el vuelo. Con Monseñor Romero logramos un puesto en el mundo. Somos reconocidos porque Romero es el salvadoreño más reconocido en el mundo. Bueno, aquí estamos. Hoy tenemos que saludar a todas las Guadalupes. Y por supuesto nos vamos allá a los del Mozote, vamos a hablar un poco de eso, del padre John Cortina. Hoy es el día de la historia, pues. 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe y por supuesto a todas las Marías que también son de María de Guadalupe. Pero hoy tenemos que hacer un hincapié en decir que cómo se desfigura la historia. La historia que normalmente recibimos, los datos, las interpretaciones, no son las más verídicas. Casi siempre se le presenta a la comunidad de habitantes de este país todas esas informaciones de modo que quedan partes ocultas. Cristo, que nos inspira, el gran maestro, nos afirma y dice: la verdad os hará libres. Es bueno que esto no se nos olvide, pero esto hay que también darle corazón a esta palabra, porque no solo es decir la verdad, sino saberla decir a quien debe de escucharla. A veces le decimos la verdad a los débiles y a los poderosos no le decimos nada. La mentira es opresora, pero nunca olvidemos que los dioses del poder y del dinero, con malicia y alevosía, hacen aparecer con aspecto bondadoso esas grandes mentiras, ofrecen verdades a medias, y la verdad a medias es la mayor mentira. Hoy, como todos los viernes, ya llevamos algún tiempo hablando de historia, y debemos de aceptar esa enseñanza de Jesús. Afirmamos, pues, que la conciencia y el conocimiento de la historia sin engaños es camino de libertad, pero si la historia es engañosa es camino de autoopresión. Que la manera de tener esclavizados y oprimidos a los pobres es desfigurando la verdad histórica y así facilitar lo que decimos, la autoopresión. ¿Qué es la autoopresión? Es la que normalmente sucede porque el pueblo cree que lo que el amo dice, que lo que el gobierno afirma, que el rico ha dicho, que el patrono, que el poder del dinero dice, es la verdad. Y eso no es así. Y lo cree, el gran pueblo lo cree. Esa frase popular que se dice, no, es que ha salido publicado, yo lo oí en la radio, lo leí en el periódico, lo leí en un libro. Y la gran mayoría cree que porque los medios de información son honestos, aceptan esas palabras. Preguntémonos, ¿en manos de quién están estos? El diario, la radio, los periódicos y los libros. ¿En manos de los pobres o en manos de los interesados? No quiere decir que dentro de estos documentos no encontremos verdades, pero son la minoría. El tema de los viernes, pues, es la historia. Defendamos la verdad y defendámonos ante esa verdad que nos presentan los medios de comunicación, que es el engaño. Y por supuesto, algunos medios son descarados, son limosneros y con garrote.
Esos medios de divulgación se utilizan y se manipulan para dominar al pueblo y para domesticarlo y para mantenerlo en la oscuridad. Por eso oigamos los refranes populares que los repetimos con mucho gusto y resumen la experiencia acumulada en la comunidad y en la humanidad. Se dice, no, es que las cosas se reciben de donde vienen. Es una gran sabiduría. Cada uno da de lo que tiene. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay muchos más. Pues esos refranes que he dicho y otros que no repito porque sería largo, nos dan la sabiduría que hereda el pueblo al pueblo. La historia nacional se va configurando todos los días según las noticias. Y los noticieros no están en manos de personas libres. Por ejemplo, los periódicos, la radio, las televisiones, ¿en manos de quién está? ¿De ricos o de pobres? ¿Ustedes creen que un millonario es libre? No, un millonario no es libre. Es esclavizado, vive y muere por defender sus millones y su riqueza. No es libre. Tal vez tiene algunas posibilidades y algunas comodidades, pero siempre vive pensando cómo defender sus millones. No es libre. Y no le importa la verdad ni la vida del pueblo, le importa nada más defender sus millones. Qué triste. Los periodistas, por ejemplo, ¿son libres? No, no son libres, son asalariados. No son libres porque dependen de un salario, los pueden despedir. Hay que cuidar el puesto, dicen. Los medios, pues, de información dependen de quien les paga. ¿Y quiénes les pagan a los medios de información? Las grandes empresas, los grandes comercios, el gobierno, los que pagan la propaganda. Esos medios de información no son libres, también dependen que si no dicen lo que quieren los grandes capitales, les retiran el subsidio, el dinero y el pago. Por eso, esos medios de información son propiedad de los grandes capitales y el pueblo no tiene ninguna parte ni comparte con esas líneas y con esas publicaciones. Tomémoslo en cuenta. Y así se va haciendo la historia. Los explotadores, por ejemplo, los millonarios, no son garantía de verdad. ¿Cómo puede ser que un señor poderoso que ha acumulado una gran riqueza va a ser garantía de justicia? Si precisamente son los que impiden que se organicen los obreros, son los que impiden de que el pueblo salga adelante, son los que suben el precio, son los que disminuyen los salarios. Darán de lo que tiene. Y Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y el corazón de los señores de este país no está con las cosas buenas del Evangelio. El corazón de los ricos de este país está con sus riquezas, no en el camino del reino de Dios. Y por eso mataron a Monseñor Romero. Y se hicieron y se hacen masacres contra el pueblo para defender precisamente sus riquezas, lo que han robado, y los medios de información se encargan de ponerle máscaras de buena presentación para que no se sepa la verdad, y en nombre de la democracia y en nombre de la libertad se mata. ¿Será verdad y será posible que nosotros no logremos descubrir esto? Bueno, estamos hablando y enfocando la historia, porque la historia es maestra también. La historia nos dice de dónde venimos. La historia verdadera nos puede decir dónde estamos. Y como es maestra de vida, nos da elementos para poder, si queremos y si somos valientes, caminar a un futuro justo y adecuado. ¿Cuál es el camino que queremos seguir? Un ignorante no es libre porque desconoce como un ciego. Pero los ciegos todavía logran caminar. El alma, el corazón, si somos valientes y queremos defenderlo, vamos a ser libres. Pero si nos dejamos domesticar por las riquezas, no vamos a ser libres. Por eso, cuando hablamos de autoopresión, es porque
muchos de nosotros, las grandes mayorías, estamos manipulados, engañados, condicionados. ¿Y con qué facilidad? Con mayor facilidad, creemos la mentira de los poderosos que se publicitan en los medios de confusión, se le llama de información. ¿Y con qué facilidad se rechaza la verdad de las víctimas? Y con ese engaño es donde, y dentro de la misma población, que nace la guerra del pueblo contra el pueblo. Nace la guerra, y hay guerra del pobre contra el pobre, del trabajador contra el compañero de trabajo, y lo que es peor, han logrado estos medios de desinformación dividir al pueblo. Y es terrible descubrir que la gente, o que muchos necesitados, oprimidos, analfabetos, pobres, hambrientos, por la domesticación del engaño, son los que sin razón aparente apoyan a sus verdugos, y así encontramos en este pueblo que mucha gente muy humilde y muy marginada hasta atacan a sus mismos hermanos para defender a los poderosos. Y uno dice, ¿cómo es posible que este muchacho, que este señor, que hasta cara de inteligente tiene, se conforme y se comporte defendiendo a los poderosos de este país que nos han llevado a una inmensa desgracia? Bueno, por eso hoy, en honor a los hermanos del Mozote y a de todas las masacres que han habido, vamos a ofrecer esta canción. Escuchémosla. Y por supuesto, nos han pedido que hagamos dedicaciones. Bueno, se las dedicamos a ustedes que nos han pedido con todo el cariño. Oigan cómo se canta la historia también. Adelante. Canto una canción tristita, pura como el sol, fuerte y campesina. Su memoria es luz de aquella ermita que el corazón del Mozote resucita. Rufina voló en busca de los suyos, nos deja su canción de verdad y espanto, que habla de una bestia enloquecida que mató los sueños de su aldea. Gracias al palito de manzana que te resguardó, los gritos de tus hijos y otros niños, bendito el corazón de guerrera que te puso Dios, palomita mensajera del coraje, de la indignación. Rufina, son tus lágrimas denuncia, viva tu valor,
al verdugo torpe, al que encubre y al cobarde. Rufina, por tu lactante pecho herido, por tu hija Isabel, de solo 8 meses, y por los demás cientos de inocentes, te doy una flor y una canción urgente. Así es, Rufina es una compañera, una mujer valiente que no se inmovilizó. El riesgo no la inmovilizó, se movió y por eso vivió. Posiblemente muchos nos inmovilizamos cuando vemos el peligro y eso es lo que nos atrae la muerte. Que el riesgo no nos inmovilice, compañeros, así como el riesgo de la historia tampoco nos debe de inmovilizar. Hablemos de historia un poquito, pues en nuestro país han ocultado las atrocidades que han sucedido aquí. Vamos a empezar un poco así a lo lejos. Por ejemplo, la conquista. Se nos ha enseñado que estos señores invasores trajeron cosas buenas. Por ejemplo, que trajeron el idioma español. ¿Cómo vamos a aceptar nosotros que nuestra gente era muda y que nuestra gente no hablaba, que no tenía lenguaje? No, nos trajeron esa lengua impuesta, ni siquiera se le enseñaron a nuestros antepasados. Los obligaban a hablar, a escuchar, mejor dicho, aunque no entendieran, y los bautizaban. Y ellos no sabían, ellos lo único que conocían era el agua del bautismo, pero no las palabras que les decía el misionero. Pero bueno, dicen que trajeron de cosas buenas el español y el lenguaje, si nuestra gente tenía también su idioma. Dice que nos trajeron la religión. Es verdad que la trajeron, pero saben que con esa misma religión se ocupaba para matar a la gente. Trajeron esa religión, pero tomaron ahí los motivos para torturar, quemar vivos a los que no creían como ellos decían que había que creer. Eso se llamó la Santa Inquisición, que de santa por supuesto no tiene nada. Y en nombre de esa religión se apoderaron de las riquezas de este país. ¿Cómo vamos a aceptar que esa religión nos vino a liberar si precisamente con esa religión nos vinieron a domesticar? Estoy hablando de la historia, cómo han querido y nos mantienen, como la historia del 6 de agosto. La historia del 6 de agosto no es la historia del Divino Salvador, es el día en que conmemoraron la gran masacre de Cuscatlán. Dice la historia que trajeron desarrollo. La invasión europea lo que trajo es robo, epidemias, muerte, desgracias a este continente. Si se habla de desarrollo, los que desarrollaron son los hijos de los invasores, que todavía son dueños de las riquezas de nuestros antepasados. Ese desarrollo nunca trajo progreso a los pueblos nativos originarios. La enseñanza, pues, de esa manera histórica, de ese enfoque histórico, como esa verdad a medias, es la mayor mentira para esclavizar desde la mente, el alma y del alma a los pueblos. Y todavía hoy, así encontramos que muchos somos conformistas. ¿Cuántos? Miles de miles, millones fueron masacrados y reducidos en nombre de la religión. ¿Cómo podemos aceptar, pues, que la invasión trajo desarrollo o que trajo cosas buenas? Hay que expulgarlas como quien busca una aguja en un pajar para descubrir desde el pueblo, no digo desde los poderosos, no digo desde el capital, no digo desde los mestizos, no digo desde los hijos de los blancos, hablo desde los hijos de Atlacatl, desde los que llevamos aunque sea un chilguete de sangre pipil. Desde ahí no podemos aceptar esa historia, tenemos que rebelarnos. La historia, por ejemplo, del año 1932, en la que fueron asesinados más de 35,000 nahuizalcos, izalcos, huayugos y todos esos de ahí. Esos habitantes se les presentó como comunistas y se dice que la masacre del 32 fue justa,
porque todos eran comunistas, y se presenta al gran asesino responsable, al señor Martínez, como un salvador y liberador del comunismo. ¿Será verdad que porque alguien sea comunista es justo que lo matemos? ¿No podríamos decir también que también es justo matar a los de derecha porque son los que han oprimido y robado a este pueblo? No, no podemos aceptar que sea justo matar a los de derecha porque tienen derecho a vivir, pero tampoco aceptemos que hay derecho de matar a los comunistas porque son pobres y comunistas, ¿no? Así que todos, la historia hay que cambiarla, interpretarla según la verdad. Y parece mentira, la mayoría de los salvadoreños aceptamos que esa mentira que se ajusta al deseo y a la mentalidad de los asesinos, la tenemos que aceptar. No. ¿Cómo podemos aceptar que sean liberadores los que mataron a 35,000 y que todavía se vaya el Partido Arena a abrir su campaña electorera a ese pueblo? Dicen que donde quedó el muerto boca arriba vuelve el asesino. Ahí dejaron a muchos nuestros hermanos con la boca arriba, por eso vuelven los asesinos ahí. Tomemos esa interpretación. Monseñor Romero dijo: hermanos que matan a sus hermanos son hermanos nuestros, que cese la represión. Y así vamos a dar un salto en la historia porque hay mucho que hablar, ¿verdad? Llegamos a los años 80, en esos años en que se hizo esas grandes masacres, numerosas masacres. Pero esas fueron ocultadas por los medios de comunicación y esa historia no es conocida. Por ejemplo, el Zumpul, en la frontera, allá Chalatenango con Honduras, 700 muertos, masacrados, niños. Eso es terrorífico. El Mozote, Morazán, que anoche estuvieron celebrando allí, hubo misa, 800 cadáveres. Yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, los que me están escuchando también participaron de la guerrilla, y hay también soldados, amigos, hermanos, que se han ido convirtiendo y comprendieron. ¿Saben lo que es ustedes? Imagínense, cerremos los ojos, imaginémonos 800 cadáveres en medio de un patio, en medio de un campo, en medio de un potrero. Y por supuesto, en medio de los cadáveres están los opilotes, la edentina que hay. ¿Alguna vez nos hemos puesto a imaginar lo que son 800 cadáveres? Como que nuestra imaginación no copia eso, como que es incapaz de formar un cuadro macabro de eso. Hablemos de historia, estamos enfrentando la historia y tratando de rescatarla en favor de la verdad, no en favor de esa clase opresora que la ha escrito para decirnos que es bueno matar comunistas, que es bueno matar terroristas, que es bueno matar subversivos. ¿No será que ellos son los subversivos y se cubren en eso para seguir matando? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, la Cayetana, con más de 40 muertos. Cayetana es antigua. La de Cutumay Camones, el Despertar en San Antonio Abad, la Guacamaya, Guancora y Guancorita, que hoy se llama Ignacio Yacuría. Hay que mantener los nombres de la sangre. Las Hojas en Sonsonate, Guadalupe Tenango, el 28 de febrero en la Plaza Libertad, los mártires asesinados el día del entierro de Monseñor. Ahí hubo 24 muertos el día 28, el día que íbamos a enterrar a Monseñor. De eso no nos acordamos. Solo vemos los diarios y las fotografías. Estamos hablando de historia. Bueno, podemos citar 14 nombres de 14 departamentos porque todos están ceñidos y teñidos de sangre inocente. Estoy hablando de sangre inocente. Y los medios de comunicación y de divulgación presentaron eso como acciones heroicas del valiente Ejército Nacional. ¡Qué terrible! Eso se llama descaro, sencillamente. Y así podemos estar también en los 14 departamentos y podemos decir también los nombres de los 12 meses, porque en cada mes de todos esos años se cometieron masacres y tendremos que conmemorarlas. Bueno, a todas esas muertes se les atribuye al glorioso gobierno nacional que defiende al pueblo, matándolo, encarcelándolo, empobreciéndolo. Qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué podemos aceptar esa historia? ¿No creen que es necesario
hacer un descamino para agarrar el verdadero camino. Por eso, sí tenemos que saludar allá por el Painal. Mañana sábado 13 saludamos a los de la comunidad Dima Rodríguez, como saludamos a los del Mozote que nos estarán escuchando, porque mañana conmemorarán allí en la comunidad Dima Rodríguez sus muertos, su repoblación, esa historia. Los saludamos, amigos, y esperamos que tengan una buena reunión ahí. También tenemos que saludar una masacre olvidada allá en el rodeo de San Pedro Perulapán. El domingo 14 también lo celebrarán, aunque a veces hay pastores que dicen que esas cosas no hay que celebrarlas, ni hay que conmemorarlas. Miren, olvidar es preparar la historia para que se vuelva a repetir. No, hay que mantener viva la historia para que no se repitan esas cosas. Bueno, ahí los saludamos a todos los mártires de FECAS del rodeo de San Pedro Perulapán, FECAS UTC. Bueno, pues es bueno conocer la auténtica y verdadera historia. ¿Cómo es posible que los pueblos aceptemos que en nombre de la democracia se tenga que asesinar, encarcelar y oprimir? ¿No será que nosotros también somos cómplices porque Chori y Consentidor pagan por igual? Algo nos ha de tocar, por cobardes o porque no hacemos un esfuerzo por descubrir la verdad. Algo anda sucediendo. ¿Cómo es posible que pastores, obispos, sacerdotes hablemos de un evangelio que es la buena nueva y al mismo tiempo hagamos alianza con el poder de la tierra, que es el enemigo que mató a Jesús, y que en vez de presentar la liberación de Cristo que conquistó con su cruz, ocupemos la Biblia para excusar la muerte que ofrece el Dios del dinero? Si Cristo murió en la cruz con su cuerpo y sangre real, no fue solo una liberación espiritual. La sangre de Cristo no fue espiritual, fue sangre, igual que la de nosotros. La cruz no fue espiritual, es una cruz. La lanza que le atravesó el costado no fue espiritual. ¿Cómo vamos a hablar de una lanza espiritual si le sacó hasta el agua que tenía en los pulmones? La muerte y la resurrección no fueron espirituales, fueron reales, materiales, concretas. Parece que los sacerdotes y pastores y obispos queremos ser mejores que Cristo, salvándonos del martirio, haciendo alianza con las riquezas de este mundo. Bueno, también tenemos que hablar de un gran hermano, del padre John Cortina. Saludamos pues a ese hermano inmenso. Bueno, aquí vamos a ofrecer la segunda canción. Hoy tenemos invitados de Ali Primera. Oigamos esta canción que es tan bonita, ¿verdad? A ver qué les parece a ustedes. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno,
¿qué les parece esa cancioncita? Estamos dispuestos a desalambrar no solo los alambres de la tierra, sino los alambres de los medios de comunicación, los alambres que nos ponen con las presas, con las minerías, con los impuestos. Hay muchos que nosotros quisiéramos tener 2 o 3 horas para seguir hablando de historia y de enfocar ese camino. Pero bueno, hoy es el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. No podemos dejar de comentar. Hoy día de la Guadalupe. Este día es el día de la libertad, ¿saben ustedes? Porque María del Tepeyac se le apareció a un azteca. Indio le llaman, pero nosotros tenemos nuestras propias razas. Ese era un azteca, no era un indio. Era un azteca, Juan Diego, para enseñarle el camino de la liberación. María del Tepeyac se apareció en el momento en que el pueblo azteca era oprimido. Bueno, tenemos que denunciar que en este momento en el Canal 8 están presentando la película de Juan Diego. ¿Y saben quién la presenta? Parece que tenemos que denunciarlo, el Partido Arena. Los que propician la muerte en este país se atreven, porque saben que todos queremos conocer la historia y habrá una buena o mala interpretación, pero no es justo que los que matan nativos y que matan a los Juanes Diegos de este país se quieran hacer saludar con sombrero ajeno, presentando en el Canal 8, que en este momento la están exhibiendo, la película de Juan Diego. Pero bueno, dejémoslo ahí, ustedes tendrán a considerar. Lo que quiero decir es que María del Tepeyac se apareció a un representante del pueblo y símbolo de los nativos oprimidos, y quiso expresar que no era bueno que se siguiera oprimiendo a los aztecas. Desde esa aparición, imagínense, desde que se apareció María de Guadalupe, comenzó la lucha por la independencia, no solo de los aztecas, también de los pipiles, de los mayas, de los incas, de los mapuches, en todo este continente, de los mexicas, por eso se llaman mexicanos. Y saben ustedes que allí hubo 2 grandes sacerdotes, el sacerdote, el padre Morelos y el padre Hidalgo y Costilla, y que ocuparon el estandarte de la Virgen María del Tepeyac y los condujo a las victorias contra los españoles. Vencían los nativos mexicas, llevando el símbolo de María, el ayate de María de Guadalupe. Pero el poder de la mentira es grande. La misma jerarquía católica se encargó de esconderle a la gente la verdadera historia del padre Hidalgo y del padre Morelos. Y fue la jerarquía católica la que aprobó el fusilamiento, y con eso se ha ocultado el camino de rebeldía que María del Tepeyac señala para las razas autóctonas de este continente, que nos debemos de liberar de los invasores, de opresores y ladrones. Es morena, no es blanca, es pueblo, no tiene corona, está rodeada de colores naturales, de flores propias de esta tierra. Su vestido no es europeo, miremoslo bien. Por eso se nos engaña y se nos oculta la verdad de María de Guadalupe, creyendo y creemos que vestidos ya como llamados indios es para glorificar a María. No, esos vestiditos que le ponemos a los niños y esas grandes faldas, sayas, ustedes saben que ese no es el vestido de los nativos. Esos vestidos largos se le puso a las nativas aztecas o pipiles porque aquí andaban medio desnudas nuestras mujeres, porque había un pensamiento limpio. Pero como venían los españoles que no traían mujeres, entonces les pusieron esos grandes naguas para cubrirlas, y así decían liberarse de la tentación, pero con eso no impidieron tanta violación. Pero bueno, ahí seguimos hablando. Lo que quiero decir es que no es vistiendo a nuestros niños de forma nativa, que durante el año hasta nos avergonzamos de ser nativos, y algunos lo visten así para tener una fotografía. Esos vestidos a veces son para aceptar la imposición, como para ser más conformes.
como para aceptar que nuestra cultura ha sido rechazada, que nuestra raza ha sido despreciada, que la historia y por lo tanto la misma Virgen María del Tepeyac ha sido traicionada. Ella que vino a enseñar el camino de la libertad, hoy con estas fiestas queremos aceptar la mentira histórica. Bueno, una provocación, piensen ustedes. María Santísima es la madre del mayor libertador de esta tierra y de la humanidad. Es la madre del gran Jesús, que puso su carne, puso su sangre, puso la cruz y venció la muerte resucitando, no de manera espiritual, de manera real. Bueno, así que aquí tenemos, si ustedes quieren ocupar el teléfono, estamos aquí con el 2225-2286, ¿verdad?, para escuchar sus comentarios de la historia. No nos salgamos del tema. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches, le hablo de aquí de Merliot. Adelante, de Merliot, ¿quién nos habla, perdón? Carmen. Adelante, Carmen. Escuchándole ahí a usted de las matanzas de Izalco y de aquí de Nahuizalco. Sí. Bueno, yo escuché en una, ¿cómo le dijera? Lo hizo para saber la UCA. Ajá. Que esas matanzas que hubieron allí en Nahuizalco y en Izalco, nada más y nada menos, el que andaba también a la par con el señor Martínez, era el abuelo de Calderón Sol. Entonces, quiere decir que los asesinos de ahora son los mismos de ayer, ¿verdad? Son los hijos de los asesinos de ayer. Bueno, pero la herencia se pasa. Pues sí, eso va heredándolo, pero siempre con la misma cuestión de que no quiere, para que no les quiten las tierras que ellos fueron a quitarle a los campesinos. Es que la mala historia produce impunidad. Sí, entonces, pero ¿quién comandaba al coronel Martínez en aquel entonces? Pues nada más y nada menos que en aquel entonces era conocido el Partido de Conciliación. De lo que yo tengo uso razón, pues los asesinos de la Fuerza Armada que estuvieron en esta guerra que liberó el frente, son la misma matanza que hacía la Fuerza Armada, pues en aquel entonces, combinado con este señor del abuelo de Calderón Sol, porque yo vi el reportaje de testimonios vividos que lo pasaron en la UCA, para que no piensen ni digan de que uno son inventos lo que está haciendo. Bueno, ese por un lado, padre, y por otro lado, fíjese que yo tengo dos personas en donde es una señora ya bastante avanzada de edad y también el señor, que estas personas perdieron cada una un hijo, y yo quisiera comunicarme. Yo escuché la vez pasada en donde estaban como recopilando personas desaparecidas, supuestamente para irles a poner ahí al monumento, porque este señor me dice, yo he ido a buscar el nombre de mi hijo en ese monumento, y le digo yo al señor, no, si es que si los familiares no lo reportan, pues no va a aparecer en ese monumento. Entonces yo le ofrecí pues averiguarle por medio de algún teléfono para comunicarme con las personas encargadas para ver si le pueden estos dos nombres de estas dos personas. No. Hagamos ahí, así, fuera del micrófono, fuera del aire, dele ahí al señor locutor, ¿verdad?, el teléfono y el nombre, y ahí la vamos a llamar a usted. Vaya pues, ¿cómo no? Gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios breves de esta semana. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando estamos viendo que están regalando, ni siquiera digo vendiendo, están regalando el puerto de Cutuco? ¿Qué pasará con el puerto de la Unión y el pueblo de la Unión? Que este puerto se construyó con dinero de préstamos en nombre del pueblo, se nos hipotecó a todos nosotros, y hoy lo están regalando y dicen que el 90% va para la empresa privada y el 10% para el Estado. Es que son ciegos, es que no son inteligentes estos gobernantes y creen que el pueblo es tonto. Le están haciendo así, como lavándonos la cara. Ya vamos a atender la llamada. ¿Qué haremos?
¿Dónde están nuestros diputados que ganan $5,000 mensuales y ganarán más? Quizá con la privatización, no sabemos, allá hay cosas que hay que ver. ¿Por qué no conservar el patrimonio nacional si ese es un capital y esa es una ganancia segura? ¿Qué pasó con el puerto de Acajutla, por ejemplo? ¿Será igual que ahí se acabó el turismo y ahora solo hay cervecerías? Es que también la Unión la quieren convertir en un gran prostíbulo. Ofrecen, dice, 50,000 empleos. ¿Será verdad eso? Y esas 500 manzanas de tierra, ¿será para qué? Es que no entienden. ¿Y nosotros, pueblos, qué hacemos? Una llamada. Adelante. ¿Quién nos habla? Sí, padre Rutilio. ¿Con quién tenemos el gusto? Está hablando Andrés. Hola, Andresito. Cuéntenos Mucho y gusto, díganos un saludarlo. comentario. Fui que escuchándole a usted. He escuchado que en la otra radio, en la radio Mi Gente, hay mucha gente que está quejando que les están queriendo quitar las tierras en ese lado de la Unión. Una señora que tiene como 25 años de vivir allá, gente de esa que anda queriendo conquistar las tierras para venderlas y hacer que negocios, las están despojando, pues la están sacando a la gente que está cerca a esos proyectos que tienen en la Unión. Yo digo esto, que el gobierno no está fijándose en la necesidad del pobre, sino que quieren lucrarse pues de todo esto también, como lo han hecho con las presas hidroeléctricas y todo lo que han vendido. Pues es necesario denunciar esto. La señora quejándose, digo que ella no hallaba cómo hacer, porque todos los días llegaban a decirle que saliera, pues que eso no era de ella y que eso lo iban a aprovechar para hacer una parte turística. Un saludo ahí, padre Rutilio. Gracias, Andresito. Ahí me avisa cualquier evento, porque hoy está varado, no he salido para ningún lado ahí. Bueno, ya lo vamos a hablar. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, hacemos un llamado a los señores diputados, a esos que dicen que son representantes del pueblo. Vayan a la Unión, ahí es donde tienen eso, para dar 500 manzanas de tierra a ese puerto. ¿Saben lo que son 500 manzanas? Un pueblo tan pequeño como este. Pues ahí tienen que robarle a hacer no sé cuánta gente. Señores diputados, señores candidatos, ahí tienen trabajo, váyanse a ganar el voto. ¿Quién nos habla? Le saluda Francisco, padre. Francisco, ¿de dónde, Francisco? De Mexicanos. Adelante, Francisco, de Mexicano. Oiga, padre, fíjese que estaba pensando yo de que esa tontería que hicieron los areneros, de ¿cómo se llama? Y que ahora la presentan como que son los salvadores, es decir, el hecho de privatizar esa cosa de las distribuidoras eléctricas. Ajá. Y entonces me pongo a pensar yo, padre, de que nosotros como pueblo tenemos que condenar a estos areneros, hombre, pues fíjese que realmente eso es un timo pues al pueblo, porque realmente estuviéramos pagando, no tendría el gobierno que estar en esa extrema situación en la que ha llegado, de que nos está diciendo de que no tienen ni pisto para pagarles a esas distribuidoras, cuando todos sabemos de que eso nos pertenecía a todo el pueblo, ¿verdad, padre? Así es, padre, que yo le digo de que es indignante, padre, honestamente. Entonces, gracias por ese comentario, ¿verdad? Pero a Dios rogando y con el mazo dando, hagamos algo. Padre, amén, padre, todos estamos pendientes, y le digo, ojalá que saquemos arena del poder esta próxima vez, ¿verdad? Bueno, a propósito de este comentario, el pueblo se está muriendo de hambre, con todo caro, salarios de hambre, hospitales sin medicina, pensiones ridículas, y el Ejecutivo dispuesto a dar $500 millones a los bancos, que esos bancos ya no son nacionales, son bancos de firmas extranjeras, y darle 500 millones a esos bancos con nombre salvadoreño es dárselo a los capitales extranjeros. Y todavía más, dispuesto, y miren, hasta en paso de polka, como decimos los salvadoreños, el gobierno dispuesto a dar 15 millones de subsidio a los de la luz. Y ellos cada vez los recibos no se detienen, van para arriba. 15 millones de premios. A la minería Pacífica Rim, que amenaza con enjuiciar al gobierno, al pueblo, con cientos de millones, porque nuestro gobierno firmó el Tratado de Libre Comercio para aceptar que vengan ladrones con permiso de ley. Bueno, pero cuando se va y se exige a este gobierno que firme la Organización Internacional del Trabajo, allí
no lo quiere firmar, pero cuando vienen aquí y firman el TLC, entonces ¿con qué facilidad? No quiso firmar los convenios internacionales del medio ambiente, de los derechos internacionales de la juventud, se niega alegando que tiene soberanía y democracia y que nadie lo puede obligar, pero no firma lo que conviene al pueblo, pero con qué facilidad firman los tratados de libre comercio. Bueno, hermanos, aceptamos pues, ¿verdad?, que nosotros como pueblo podemos hacer mucho, pero no aceptemos historias de engaño, de domesticación, que con María del Tepeyac de Guadalupe tomemos el camino de la libertad, que es el camino de la verdad. Ese es el único camino para la justicia y la paz. Luchemos por ser felices, pero la felicidad no se mendiga, se conquista. Olvidar es preparar el camino para que la historia se vuelva a repetir. Por eso vamos a terminar con esta historia de la Malinche. Y nos veremos la próxima semana. Gracias por aceptarnos y escucharnos. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. De Malinche, la enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. Cuando harás libre a mi gente. Muchas gracias, hermanos. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total, comunicación total, comunicación total, comunicación total, comunicación total, comunicación.